Hola, buenos días. Bueno, como os prometí, vamos a explicar las asíntotas de una función. Es un concepto que era muy importante, lo dimos en cuarto de eso, pero nosotros solo dábamos las asíntotas que tenían funciones conocidas y ahora vamos al concepto global de asíntota, es decir, teniendo en cuenta el límite de una función. Nosotros vamos a estudiar tres tipos de asíntota en segundo de bachillerato: horizontales, verticales y oblicuas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por una de las que es más facilita, la asíntota horizontal. ¿Cuándo decimos que una función tiene una asíntota horizontal y qué es que una función posea o qué significa que una función posea una asíntota horizontal? Bueno, la definición es muy escueta. Dice que si el límite cuando x tiende, aquí debería decir a más o a menos infinito, ¿de acuerdo? Aquí dice simplemente cuando x tiende a infinito, de f de x, da lugar a un número, es un número, la respuesta, entonces la recta y igual a L, a ese número, es una asíntota horizontal de esa función, de f de x. ¿De acuerdo? Bien. He hecho un dibujo de una función, una f de x y una y igual a 1, que sería la que va a ser la asíntota de esta función. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Porque cuando hacemos el límite, cuando x tiende a más infinito de esa función, x cuadrado menos 2 partido x cuadrado más 1, que es la función que yo he dibujado aquí, vemos que ese límite da como respuesta 1. Os recuerdo, por si alguno ya se ha despistado en mitad del verano, ¿por qué ese límite era 1? Bueno, pues porque esto es una función polinómica de segundo grado, x cuadrado, esta es del mismo grado, x cuadrado, y en ese momento lo podéis hacer bien por L'Hopital, bien recordando los conceptos, que aquí teníamos un 1, aquí tenemos un 1, y como son del mismo grado, entonces el límite, cuando x tiende a infinito, era el coeficiente de la x de mayor grado entre el coeficiente de la x del mismo grado que teníamos en el denominador, ¿de acuerdo? Por tanto, el límite 1. ¿Qué significa? Bueno, pues eso significa que cuando la función, cuando vamos avanzando con x hacia más infinito y lo vamos sustituyendo en la función, los resultados, cuando evaluamos aquí con números muy grandes, los resultados están cada vez más próximos a 1, ¿de acuerdo? Fijaos lo que significa aquí viendo la gráfica. Si yo le doy el valor 2 a esa función, aquí tendríamos la imagen de 2. Y aquí está y igual a 1. La función, la recta horizontal y igual a 1. Vemos que la distancia entre la imagen de 2 y 1 es esta. Es una cierta distancia. Cuando yo le doy a x el valor 3 en esa función, f de x, f de 3 sería esto y 1 sería esto. Vemos que la distancia entre la curva y la altura igual a 1, ¿vale? La recta igual a 1 ha disminuido. Aquí teníamos esta distancia y aquí tenemos esta distancia. Cuando le damos el valor 4, vemos que la distancia disminuye aún más. Para 5 la distancia vuelve a disminuir. Y así sucesivamente. No me he alargado porque aquí el dibujo se ve bastante claro que cuanto más avancemos en la x, cuanto mayor sea el valor de x, más cerca estaremos de altura igual a 1. ¿De acuerdo? Tanto que podemos decir que si hiciéramos límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos 1, ¿vale? El límite de esta expresión, f de x menos 1, el resultado sería 0. Es decir, la distancia entre la función y 1 tiende a 0, se hace prácticamente nula, ¿vale? Eso es lo que significa, lo que va a significar tener una asíntota. Es una recta a la que la curva en un momento dado se pega tanto como queramos. La distancia con respecto a esa recta disminuye. Es horizontal porque y igual a 1 evidentemente es una línea horizontal, ¿de acuerdo? Y la curva para valores muy grandes se está pegando a esa línea horizontal. ¿Cómo sabremos en general si la curva se está pegando a la asíntota horizontal por abajo o por arriba, que también puede hacerlo en las funciones que nosotros más o menos manejamos? Bueno, pues simplemente le vamos a dar valores grandes a la f y vamos a ver si el resultado se mantiene o por encima o por debajo de 1. Por ejemplo, si yo pongo aquí 10, 10 al cuadrado serían 100 menos 2 partido 100 más 1. 100 menos 2 son 98 partido 100 más 1 son 101, y si hacemos esta división nos damos cuenta que este número es ligeramente inferior a 1, ¿vale?
con lo cual para un valor grande, en este caso para 10, la curva está por debajo de 1, ¿vale? Así que se está pegando por aquí debajo. No he querido dejar de poner un ejemplo antes de pasar al otro ejemplo, perdón. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que siempre que tengamos una función y hagamos límite cuando x tiende a más infinito o límite cuando x tiende a menos infinito, en este caso da lo mismo, da igual a 1, de f de x, límite cuando x tiende a más infinito de f de x me da un número, 7, el número que sea, entonces diremos que esta recta, la recta y igual a 7, será una asíntota horizontal de la función f. ¿De acuerdo? La clave es que cualquier número, no tiene por qué ser un número entero, evidentemente, y el número también puede ser 0, ¿vale? Si la asíntota horizontal está en 0, lo que ocurrirá es que la curva se está pegando al eje x. Y igual a 0, recuerdo que es esta recta, ¿vale? Quiero daros un ejemplo que va a parecer muy poco porque son ejemplos ya más complicados, pero para que entendáis que una asíntota horizontal no siempre la curva hace esto o hace esto, ¿vale? En funciones más complejas de las que daremos nosotros en segundo de bachillerato, como por ejemplo esta, 1 partido x por seno de x, o lo que es lo mismo seno de x partido por x, si hacemos límite cuando x tiende a más infinito, el resultado del límite de esta función cuando x tiende a más infinito es 0, ¿vale? Lo que implica, según lo que acabamos de dar, me ha dado un número que por tanto esta función tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a 0, ¿vale? Pero fijaos en la gráfica. ¿Ve cómo la gráfica va haciendo oscilaciones alrededor de y igual a 0, ¿vale? Pero esas oscilaciones, es decir, no se acerca como la función anterior de esta manera. Pero sin embargo, esas oscilaciones que hace alrededor de y igual a 0, cada vez las hace menos distanciadas de y igual a 0. Es decir, la distancia entre la curva y y igual a 0 se va haciendo cada vez menor. Por eso ahí posee una asíntota, es decir, se está pegando a esa asíntota. Estos problemas son interesantes para sustituir funciones que son muy complejas en determinados valores, sustituirlas por la línea horizontal a la que se están pegando. Es decir, el comportamiento de esta función para valores muy grandes es en realidad un comportamiento muy cercano al de y igual a 0. ¿De acuerdo? Venga, pues os dejaré algunos ejemplos para que hagáis. Repito, asíntota horizontal siempre que el límite cuando x tiende a infinito de una función me dé un número. En ese momento tenemos ahí, en ese número, dependerá de la altura a la que está, en este caso era igual a 1, ese número puede ser 0, puede ser un medio, puede ser el que sea, en ese número tendremos una asíntota horizontal y significa que la curva se pega a esa línea para valores muy grandes de x, ¿de acuerdo? O para valores negativos muy grandes, para menos infinito, ¿de acuerdo? Bien, espero que más o menos se haya entendido y os pondré algunos ejemplos que convendría que con GeoGebra, con la ayuda de GeoGebra, veáis dónde tiene esa asíntota horizontal. Es decir, que la representéis las funciones con la ayuda de GeoGebra y veáis cómo la curva se está pegando a una línea recta horizontal. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo.